casa. Hola, hola, querida Promo 2020. Yo soy Junior. Y yo soy Stephanie. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Este programa está preparado para ustedes, chicas y chicos de quinto de secundaria. Pero ya sabes, si tienes algún hermano, hermana, primo o familiar que viva contigo, invítalo a participar. Hoy continuamos desarrollando nuestro proyecto de aprendizaje denominado Mi Proyecto de Tiempo Libre. Recordemos que durante estas 2 semanas estamos trabajando articuladamente con otras áreas. Como producto de este proyecto de aprendizaje debemos elaborar un plan familiar de gestión de riesgos ante sismos en tiempos de emergencia sanitaria y compartirlo con nuestros profesores y compañeros. Y desde matemática debemos aportar con insumos que enriquezcan dicho plan. Antes de empezar el programa vamos a activar nuestro cuerpo y corazón con un poco de movimiento. Es hora de activarte con Jorman. Veamos el siguiente video. Gracias Stephanie y Junior. Hola chicas y chicos de la Promo 2020. Mi nombre es Jorma y estamos aquí para activar nuestro cuerpo y nuestra mente para juntos aprender mejor. Sí, muy bien, entonces ven, acompáñenme. Comencemos con marcha en el lugar. Vamos marchando, braceamos, respiramos. Vamos a aumentar la intensidad, ahí. Aumentamos la intensidad, muy bien. Vas bien, vas bien. Perfecto, chicos. Ahora vamos a realizar saltos combinados. ¿Me siguen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una más. 1, 2, 3. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ahora realicemos tijera lateral. Comencemos con el lado derecho. Allí marcamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ahora vamos a realizar marcha hacia adelante y regresamos en tijera. Marchamos. Marcamos. Vamos. Muy bien. Y regresamos en tijera. Vamos. Bien. Perfecto. Vamos. Marcamos otra vez. Y regresamos tijera. Vamos. Bajamos. Arriba. Muy bien. Vamos, chicos. Excelente. Ahora realizamos tijera lateral consecutiva. Vamos. Vamos a hacerlo lentamente. Lenta. 4, 3, 2, 1. Aumentamos el ritmo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora marcha hacia el frente nuevamente. Vamos. Y regresamos tocando nuestra rodilla. Vamos. Muy bien. Nuevamente. Vamos. Arriba. Tocamos. Bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos a volver a la calma. Vamos a respirar. Respiramos profundo. Vamos a respirar. Inhalamos. Y exhalamos. Una más. Muy bien. Muy bien, familia. Ahora, a aprender. Es hora de recordar el reto del programa anterior, que decía: elaborar con las medidas de bioseguridad un recorrido en busca de lugares seguros que se encuentren cerca a tu vivienda a fin de representarlo en un plano a escala y compartirlo con la familia. Imagino que muchos de ustedes han desarrollado y preparado sus recorridos hacia zonas seguras. Quizá otros estén en proceso de elaboración. Eso significa que tienen interés por aprender. Durante estos días, en mis ratos libres, estoy centrándome con mucha mayor atención en examinar la ubicación de mi casa respecto a las cuadras que están alrededor y a los lugares públicos y de gran espacio más cercanos. Estoy haciendo trazos para determinar una ruta hacia los lugares seguros fuera de mi casa, como el parque, la canchita deportiva y la posta médica más cercana. Todos contemplan un amplio terreno libre.
¡Qué interesante! Veo en tu plano el recorrido que podrías hacer hacia uno u otro lugar y me vino la interrogante de cómo ubicarte si quisiera ir a tu encuentro. Podríamos hablar por teléfono para darte las referencias o mandarte mi ubicación de coordenadas con mi celular y en tiempo real. ¿Coordenadas? ¿Y para qué me serviría conocer las coordenadas? Interesante pregunta, Steph. Creo que ya sabemos qué orientación darle a nuestro programa de hoy y cómo nos podría ayudar nuestra profesora Gisela César. La voy a llamar. Hola, profesora, bienvenida. Bienvenida, profesora. Hola, Stephanie. Hola, Junior. Un gran saludo a todas y todos los estudiantes en casa. Profesora, la llamamos porque hoy está previsto trabajar una actividad más de nuestro proyecto de aprendizaje denominado Mi Proyecto de Tiempo Libre. Así es una experiencia realmente interesante. En nuestra conversación surgió la duda de cómo las coordenadas ayudan a ubicar a personas y que también se amplía la ubicación de lugares, objetos y más. Profesora, ¿nos podría dar alcances al respecto? Por supuesto. ¿Qué les parece si vemos cuál es el propósito del programa de hoy? Esto nos orientará en su desarrollo. Con ello es importante también conocer los criterios de evaluación. El propósito es, determinamos recorridos y rutas óptimas de evacuación asociando lugares con coordenadas del plano cartesiano y calculando distancias reales. Igual de importante es conocer cuáles son los criterios de evaluación, ya que eso nos permitirá ver cómo vamos en nuestros aprendizajes. Interpreta ubicaciones dadas a través de coordenadas. Usa coordenadas para calcular perímetros y áreas de polígonos. Aplica el teorema de Pitágoras para encontrar la distancia entre dos puntos en un sistema de coordenadas, con recursos gráficos y otros. Justifica la longitud de un segmento de recta, dadas las coordenadas de dos puntos extremos. Junior, hace un rato mostraste un mapa con la ubicación de tu casa y de algunos lugares que pueden ser considerados como puntos de reunión en caso de emergencia. Me quedo con la ruta entre tu casa y la canchita deportiva. Allí vemos de manera muy clara y precisa el desplazamiento hacia una zona segura fuera de casa. Quizá alguna o alguno cuente con espacio libre para una zona segura dentro de casa, como un jardín, un patio, un amplio corral de animales, etc. ¿Se acuerdan del plano que diseñamos en un programa previo? Sí, un plano a escala 1:100. Dicho plano tenía ambientes como una sala, una cocina, un baño, un pasadizo, habitaciones y un patio. Hicimos señalizaciones. Algunas indicaban rutas de evacuación hacia la calle y otras hacia el patio. Al momento de evacuar hacia una zona segura, hay que ver hacia dónde es mejor ir. Y eso dependerá del lugar donde estemos en el momento del sismo. Quizás sea más rápido ir a una parte segura al interior de la casa que a la calle o algún punto exterior. Entonces, al reconocer una zona segura ante un evento sísmico, debe evaluar si es preferible ir a una parte interior o exterior de la casa, ¿verdad, profesora? Así es. Lo importante es cuidar nuestra vida y la de nuestros familiares. Sigamos. Nos habíamos quedado con la imagen de la ubicación de tu casa y de la canchita deportiva. Las ubicaciones de los lugares y el desplazamiento se pueden representar en un sistema de coordenadas, donde a cada lugar le corresponde un punto en el plano y un par ordenado. La imagen es un plano cartesiano, un sistema de coordenadas con los ejes X y Y. Vemos la ubicación de la casa de Junior y de la canchita, además de una línea que une dichos lugares. Cada lugar está denotado con un par ordenado. Mi casa está en el par ordenado 2.1 y la canchita en el 6.3. Imaginen que el plano se reduce para mostrar una superficie más amplia, como la del distrito de Junior, y luego se reduce aún más mostrando toda la ciudad. Entonces la casa y la canchita se verían pequeñitas. Así es, sigamos reduciendo más hasta ver la superficie completa de nuestro país. ¿Cómo ubicar la casa y la canchita en una superficie así de grande?
¿Y cómo ubicar a Junior? ¿Cómo? Pues una forma de ubicación es usar de referencia sus coordenadas de localización en su celular, enviando su ubicación actual en tiempo real. WhatsApp, Google Maps, Instagram y otras aplicaciones basan la ubicación de una persona o lugar en función de sus coordenadas. Todo se localiza por coordenadas. En nuestro caso particular, de la casa y la canchita, estaremos hablando de coordenadas cartesianas. ¿Qué es una coordenada cartesiana? Es una referencia de ubicación que sirve para orientarnos en un plano, llamado plano cartesiano. Se identifica mediante una letra mayúscula seguida de la posición numérica de dicho elemento, representada mediante un par ordenado, x, punto y coma y, cuyos elementos x y y tienen un orden definido. El valor x corresponde a la abscisa y se ubica en el eje x. El valor y corresponde a la ordenada y se ubica en el eje y. Con este conocimiento, revisemos la situación 1. En el momento de decidir cuál era la ruta óptima de evacuación ante un sismo, Junior y su familia optaron por salir de su casa hacia la canchita, tomando con precaución el recorrido en línea recta por la avenida que las une. ¿A qué distancia real está la canchita de la casa? Como siempre, debemos parafrasear el problema. Eso nos indicará que estamos comprendiendo de qué trata la situación. Entiendo que Junior y su familia decidieron, como ruta de evacuación, ir por la avenida que va directo hacia la canchita. Además de ello, noto un dato principal. Entre una y otra unidad hay una diferencia a escala de 50 metros. Entonces, ¿qué nos piden y qué plan de solución podemos sugerir? Nos piden determinar la distancia real que separa ambos lugares. Debemos calcular la longitud real del segmento AB, es decir, la distancia desde A hasta B. Muy bien. ¿Y cómo se calcula esa distancia? ¿Alguna idea? Podría trazar por A y por B dos líneas paralelas a los ejes X y Y respectivamente. Estos trazos los haría con la finalidad de formar un triángulo. Aquí, en el cruce de ambas líneas paralelas a X y Y respectivamente, marcamos el punto C y vemos que tiene de coordenadas al par ordenado 6,1. Además, aquí el ángulo del triángulo es recto, porque ambas líneas, al ser paralelas a los ejes X y Y, son perpendiculares entre sí, así como lo son los ejes X y Y. Entonces, el triángulo de vértices A, B y C es un... Muy bien, triángulo rectángulo. ¿Y para qué es útil saber qué es un triángulo rectángulo? Si conociéramos los valores de los catetos, podríamos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué podemos hacer para conocer los valores de los catetos? Podría contar cuántos cuadraditos hay en cada cateto y multiplicar por 50 metros el total de cuadraditos por cada cateto. Horizontalmente tenemos 4 cuadraditos y los multiplicamos por 50, lo que resulta en 200 metros. Y verticalmente tenemos 2 cuadraditos, que al multiplicarlos por 50 resulta 100 metros. Entonces, el triángulo rectángulo tiene como medidas reales catetos AC igual 200 metros y BC igual 100 metros. Con estos valores aplicamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, AB al cuadrado es igual a AC al cuadrado más BC al cuadrado. Al reemplazar esta expresión obtenemos AB al cuadrado es igual a 200 al cuadrado más 100 al cuadrado. Al resolver la expresión obtenemos AB es igual a la raíz cuadrada de 50.000, cuyo valor aproximado es 224. Entonces la distancia entre la casa y la canchita es aproximadamente 224 metros. Muy bien, efectivamente, para calcular la distancia entre dos puntos del plano cartesiano, lo más usual es aplicar el teorema de Pitágoras. En esta situación nos hemos ayudado de las cuadrículas y además hemos trabajado para un caso particular conociendo las coordenadas de A, B y C. ¿Cómo procederíamos si no contáramos con cuadrículas ni con coordenadas conocidas? Veamos la situación 2. Ahora vamos a determinar la distancia entre la ubicación de la casa, P sub 1, y una zona externa,
P sub 2, hacia donde se puede evacuar en caso de sismo. Tenemos dos puntos. El primer punto será P sub 1 formado por el par ordenado X sub 1, Y sub 1. El segundo punto será P sub 2 formado por el par ordenado X sub 2, Y sub 2. En el plano cartesiano ubicamos los puntos P sub 1 y P sub 2 con sus respectivas coordenadas en los ejes. En el eje X ubicamos las primeras componentes, X sub 1 y X sub 2. En el eje Y sub 1 y Y sub 2. La distancia entre X sub 1 y X sub 2 la determinamos restando el mayor menos el menor, es decir, X sub 2 menos X sub 1. De igual manera, en el eje Y restamos Y sub 2 con Y sub 1 para hallar la distancia entre Y sub 2 y Y sub 1. Al unir los puntos P sub 1 y P sub 2, obtenemos un segmento de recta. Su longitud, representada por D, es la distancia entre los puntos P sub 1 y P sub 2. Observo nuevamente, así como en el ejemplo anterior, y con trazos auxiliares, que se forma un triángulo, y como hemos visto, se trata de un triángulo rectángulo. Muy bien, apliquemos el teorema de Pitágoras. D elevado al cuadrado es igual a X sub 2 menos X sub 1, todo elevado al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Despejando D será igual a la raíz cuadrada de X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1 elevado al cuadrado. Esta expresión permite calcular de forma directa la distancia entre dos puntos mediante la relación de sus coordenadas. Proviene, como vimos, de aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, la distancia entre dos puntos P sub 1 y P sub 2 del plano la calculamos así. La distancia del punto P sub 1 al punto P sub 2 es igual a la raíz cuadrada de X sub 2 menos X sub 1 todo al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1 todo al cuadrado. Con esta expresión podríamos calcular el área de una zona segura o la medida del contorno de la posta médica, por ejemplo, para poder tomar decisiones. Veamos la situación 3. La forma gráfica que se muestra corresponde al terreno destinado a un local comunal. A. ¿Qué perímetro real abarca el contorno de dicho local? B. ¿Cuántos metros cuadrados ocupa el terreno en mención? C. ¿Por qué es importante conocer el área disponible de un determinado lugar? Resolvamos la primera pregunta. ¿Qué perímetro real abarca el contorno de dicho local? Recuerdo que el perímetro es la suma de los lados de una figura plana. Sí, y al ser la suma de los lados, nos corresponde calcular la longitud de cada lado del polígono. Veamos cuántos lados tiene el polígono y cómo lo denotaremos. Están los lados AB, BC, CD y AD. También las coordenadas de los puntos A de coordenadas 4.8, B de coordenadas 8.4, C de coordenadas 16.8 y D de coordenadas 12.16. ¿Recuerdan la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos? Claro, la distancia entre dos puntos P sub 1 y P sub 2 del plano es igual a la raíz cuadrada de la diferencia X sub 2 menos X sub 1, todo elevado al cuadrado, más la diferencia de Y sub 2 menos Y sub 1, todo elevado al cuadrado. Muy bien, calculemos la primera distancia. AB es igual a la raíz cuadrada de 8 menos 4, todo elevado al cuadrado, más 4 menos 8, todo elevado al cuadrado. Al resolver, obtenemos que la distancia AB es igual a la raíz cuadrada de 32, que da como resultado 5,66 aproximadamente. La distancia BC es igual a la raíz cuadrada de 16 menos 8, todo elevado al cuadrado, más 8 menos 4, todo elevado al cuadrado. Al resolver, obtenemos que la distancia BC es igual a la raíz cuadrada de 80, que da como resultado 8,94 aproximadamente.
Qué sencillo resulta resolver un ejercicio cuando se emplea correctamente la fórmula y los datos. De igual forma, se puede calcular las distancias de C a D y de A a D. Exacto. Una vez calculadas las distancias entre los puntos, se procede a calcular el perímetro, que es la suma de los 4 resultados, igual a 34,85. Recuerden que este valor es en el plano cartesiano. Para determinar el perímetro real, debemos fijarnos en la escala. Esta indica 10 metros como medida de lado de una cuadrícula. Pero, ¡oh sorpresa!, cada cuadrícula abarca 2 unidades. Así que entre una y otra unidad no es 10 metros, sino 5 metros. Mucha observación. Por lo tanto, el perímetro real será igual a 34,85 multiplicado por 5, igual a 174,25 metros. Profesora, entonces la respuesta es: el perímetro real que abarca el contorno de dicho local es de 174,25 metros, ¿verdad? Así es. Ahora resolvamos nuestra segunda pregunta. ¿Cuántos metros cuadrados ocupa el terreno en mención? Cuando nos referimos a la cantidad de metros cuadrados o al tamaño que ocupa una superficie, hablamos del área de una región. Yo sé calcular el área de formas como el cuadrado, triángulo o rectángulo y otras formas poligonales regulares, pero la figura no se parece a ninguna de ellas. Empecemos por dividir la región formando triángulos. Dividir así al polígono ABCD facilita obtener algunos valores, como la base y la altura, cuyos valores ya sabríamos, tomando como dato la escala. Por cierto, noten la escala, que ya no es 10 metros, sino 5 metros. Recuerden que el área de un triángulo es igual a base por altura dividido entre 2. Profesora, entonces calculamos el área de cada región por separado y luego la sumamos para obtener el área total. Exacto. Empecemos calculando el área de la región triangular ABC, que es igual a la distancia de A a C, base, por la distancia de B a F, altura, dividido entre 2. Vemos que el segmento AC es paralelo al eje X, entonces la distancia A a C se halla restando las abscisas, 16 menos 4. Este resultado lo debemos multiplicar por la escala, 5 metros. De igual forma, el segmento BF es paralelo al eje Y. Entonces, la distancia de B a F se halla restando las ordenadas, 8 menos 4. Este resultado lo debemos multiplicar por la escala 5 metros. Luego de resolver la operación, obtenemos 600 metros cuadrados. El área de la región triangular ADC es igual a la distancia de A a C por la distancia de D a E dividido entre 2. Calculamos siguiendo un mismo procedimiento y así llegamos al valor 1200 metros cuadrados. Profesora, el área total sería igual a la suma de 600 con 1200 y da como resultado 1800 metros cuadrados. Entonces la respuesta es que el terreno en mención ocupa 1800 metros cuadrados. Muy bien, revisemos la última pregunta. ¿Por qué es importante conocer el área disponible de un determinado lugar? Porque permitirá conocer el tamaño de dicho espacio y así saber cuántas personas podrían entrar en ese recinto. En la actualidad tenemos la misión de mantener el distanciamiento social. Por lo tanto, es importante para la distribución correcta de las personas en un determinado lugar o ambiente. Luego de haber realizado esta actividad y haber respondido a las 3 preguntas, espero que haya quedado claro el cálculo de la distancia entre 2 puntos. Muy claro, profesora. Ya podemos calcular diferentes distancias entre 2 puntos o longitudes de segmentos. Qué interesante e importante fue el programa de hoy. ¡Qué bueno! Todos los temas son importantes, más aún cuando se relacionan con cómo actuar en casos de que ocurra un sismo.
Ahora podemos ir determinando la mejor ruta para evacuar a una zona segura dentro o fuera de la casa. Excelente, profesora Gisela. Este tema es muy importante para el cuidado de nuestra vida y la de nuestros familiares. Debemos estar preparados ante un sismo. Stephanie o Junior, ¿tienen preguntas? ¿Ha llegado alguna interrogante? Sí, profesora, justo acaba de llegar a mi celular una pregunta de Matías desde Cajamarca. Si ocurre un sismo cuando estoy en el mercado de mi barrio, que se encuentra a 200 metros a la derecha y 100 metros al norte de mi casa, y debo salir para dirigirme al parque, que se encuentra a 200 metros a la derecha y 200 metros al norte del mercado, ¿cuál será la distancia que deberé recorrer para poder unirme a mis familiares en aquel parque? Hice un esquema que podría ayudar a su comprensión. Muchas gracias de antemano. Estimado Matías, gracias por la situación que nos planteas. Como bien anotas en dicho esquema, hay una escala para tener en cuenta. ¿Cómo debemos interpretarla? La escala nos indica que cada lado de un cuadradito representa a 100 metros en el plano real, es decir, 1 a 100. Correcto. Ahora calculemos la distancia entre el mercado y el parque. Primero identifiquemos las coordenadas de estos dos lugares. El mercado, o M, está en la coordenada 2.1 y el parque, o P, en 4.3. La distancia de M a P es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 2 al cuadrado más 3 menos 1 al cuadrado. Resolvemos y obtenemos que la distancia de M a P es igual a la raíz cuadrada de 8, que equivale a 2,8284. Esta es la distancia del mercado al parque en el plano. ¡Ojo! En el plano falta calcular la distancia real. Y para ello, regresamos a revisar nuestra escala. La escala indica que una unidad del plano equivale a 100 metros reales. Entonces multiplicamos 2,8284 por 100 y así obtenemos 282,84, que podemos redondear a 283 metros. Ya tenemos la respuesta para Matías. La distancia que deberás recorrer para poder unirte a tus familiares en aquel parque será aproximadamente 283 metros desde el mercado. Bien, chicas y chicos, antes de terminar el programa de hoy, ¿qué les parece si recopilamos las conclusiones? Interpretamos ubicaciones a través de un sistema de coordenadas. Usamos coordenadas para ubicar personas o lugares en un plano cartesiano. Usamos coordenadas para calcular distancias entre dos puntos del plano, así como para calcular perímetros y áreas de polígonos. Calculamos la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. Aplicamos el teorema de Pitágoras en la obtención de la expresión que permite calcular la distancia entre dos puntos. Justificamos la longitud de un segmento de recta dadas las coordenadas de sus extremos en el plano. En la evacuación hacia un lugar seguro debemos evaluar el lugar más próximo. Antes de irme, les propongo esta ficha autoevaluativa para que identifiquen el logro de sus aprendizajes. Reprodúcela y anota según te identifiques con cada descriptor. Muy bien, chicas y chicos, llegó la hora de revisar el reto. Identifica las zonas seguras en el interior de tu casa, así como en la parte externa hacia donde tú y tu familia podrían evacuar ante un sismo. En el caso de la parte externa, identifica 2 o 3 lugares y ubícalos en un sistema de coordenadas tal que A. Obtengas un estimado de las distancias reales entre estos lugares y tu casa. B. Estimes la superficie real de aquellas zonas seguras para emitir un informe respecto al aforo. Gracias, profesora, chicas y chicos, por acompañarnos en el programa de hoy. Un saludo a todas y todos los estudiantes de todo el Perú. Hasta la próxima. Nos vemos, profesora. Gracias. Nos vemos en la próxima actividad de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Tupananchikama. Chau, chau. Nos vemos.